Como ustedes saben, estamos constantemente, al menos una vez a la semana, tratando de sacar webinars que los vayan capacitando ustedes en las diferentes áreas de la analítica. Incluso esto lo hemos intensificado últimamente, dado que la crisis ha acelerado este cambio hacia la tecnología y hacia realmente la conexión en línea, y obviamente el trabajo de la analítica de datos es parte integral de este cambio. Entonces realmente para nosotros ha sido un agrado ver la gran atracción que han tenido estos webinars, y es por eso que lo estamos haciendo una práctica recurrente para ayudarlo a ustedes en los diferentes cambios que están experimentando en sus empresas. Como muchos de ustedes saben, Data Science Institute es una empresa de educación en temas de analítica de datos y también con consultoría a empresas para llevar este cambio en América Latina. Y hoy día yo tengo el agrado de estar con Carlos Rubio Figueroa, que incluso él es director financiero y comercial de Data Science Institute. Él también es fundador de Data Science Institute y ha sido director de finanzas, contralor de negocios, contralor financiero, analista senior de negocio en empresas como Philips y Gibson. Y ha desarrollado su carrera en casi todas, yo les diría su carrera en toda América Latina, ubicándose en diferentes países como Chile, Panamá, Perú y México. Y él también se especializa en los cambios de negocio con intensivo manejo de intervención en el desarrollo y la planificación estratégica. Es decir, Carlos ha liderado principalmente cambios en la planificación de las empresas y cómo la analítica de datos puede ser parte clave de estos cambios. Él también ha sido académico en diferentes instituciones, por ejemplo en la University, en la Quality Leadership University, en la Florida International University y en el Pan American Business School. Entonces, Carlos, primero que nada, bienvenido a este espacio. La Bueno, verdad es... sí, buenos días, Felipe. Muchas gracias por la tremenda presentación. Así que, miren, como siempre acá, el camino es el siguiente. Carlos nos va a presentar 40 minutos, la verdad, y ustedes acá es muy importante que tengan clara la logística para ver la presentación de Carlos y en qué momento pueden interrumpirlo y en cuál no. Ustedes tienen un acceso a Q&A que se llama pregunta y respuesta en la parte de abajo a la derecha, donde van a acceder a cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle a Carlos. Yo como moderador voy a empezar a aglomerar todas estas preguntas y voy a tratar de facilitar una conversación con Carlos para que esto se dé de la manera más productiva posible. Entonces, todos los últimos 20 minutos están enfocados en las preguntas. Lo que yo siempre les digo es, háganme las preguntas lo más antes posible. Obviamente que esto es por orden de llegada, pero también muchas veces por orden de la calidad de la pregunta y cómo se aplica quizá a la problemática que Carlos nos va a plantear. Entonces, nuevamente les vuelvo a dar la bienvenida a todos. Bienvenido a Carlos también. Y seguimos entonces con la presentación de Carlos. Carlos, todo tuyo, los participantes. Bueno, muchas gracias, Felipe. Yo encantado de participar una vez más en webinars. Ya he participado en varios, sobre todo del área expertise donde yo me muevo, que generalmente es finanzas, planificación financiera, planificación estratégica financiera. Para mí siempre es un agrado participar en este tipo de instancias porque finalmente acerca mucho a lo que está pasando en el día a día. También veo mucha gente de todos los países, de México, Guatemala, Chile, así que veo que hay un interés tremendo en el tema. Hoy día vamos a hablar algo muy específico que profundiza mucho el tema del flujo efectivo. Quizás muchas veces, y más hoy en día, sobre todo estos temas salen a discusión dentro de las compañías de qué pasa con nuestro cash flow o con nuestro estado de flujo efectivo. Y una de las primeras cosas que me gustaría decirles es que cuando nos preocupamos de esto, cuando estamos en problemas, porque realmente ya tenemos el problema. Entonces, generalmente deberíamos mover nuestro esfuerzo en estar constantemente monitoreando el estado de flujo efectivo porque es realmente el momento donde nosotros sabemos si disponibilizamos o no disponibilizamos de dinero. Yo me voy a profundizar. Dentro del flujo efectivo, evidentemente, hay varios componentes. En este caso, voy a profundizar mucho más en el tema de la gestión efectiva de cobranza y desde ahí nos vamos a empezar a mover.
Me gusta mucho partir con una inspiración o retórica. Yo me gusta mucho bastante Warren Buffett. Y una de las cosas que ha dicho, de todas las cosas que ha dicho este gran empresario, la verdad, dice, el rigor viene de no saber de qué es lo que estamos haciendo. Y aquí yo hago mucha reflexión con respecto a, ¿realmente dominamos lo que está pasando en nuestra empresa o estamos moviendo la empresa en base a la inercia que tiene el mercado? Que hoy día, si nos damos cuenta aún, la inercia del mercado se detuvo y nos tuvimos que detener también a mirar qué está pasando en nuestra empresa. Entonces, yo ahí le invito a que estemos constantemente monitoreando qué está pasando en su empresa. El riesgo, como bien dice ahí Warren Buffett, está en no saber lo que estamos haciendo ni cómo se está haciendo. Y otra cosa muy importante también, que me gusta cómo lo menciona, que el mundo de los negocios, el retrovisor siempre es más claro que el parabrisas. Claro, siempre es más fácil mirar el pasado en torno a lo que ocurrió y cómo ocurrió, pero es mucho más complejo mirar el negocio desde el punto de vista de qué es lo que va a pasar y qué debo hacer para que eso pase. Entonces, también eso aplica muy bien en la columna vertebral de mi organización, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de marketing, de creación de productos, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante. Sin embargo, como cualquier instancia de revisión financiera, el contexto siempre es muy importante. Y también lo mencionaba en otras presentaciones. O sea, evidentemente, el contexto que hoy día vivimos no hay un precedente. O sea, nunca habíamos vivido una crisis de salud eh, tan grande en la época moderna, por lo menos, tan grande que no ha causado impacto en la forma de cómo trabajamos, la forma de cómo vivimos, la forma como consumimos, e incluso hoy día la forma, en nuestro caso, de cómo nos educamos y cómo aprendemos. Entonces, en cualquier contexto, en cualquier planeamiento o planeación desde el punto de vista financiero o de cualquier índole, siempre tenemos que estar muy conscientes del contexto actual. ¿Qué es lo que pasa con el tema del coronavirus? Que ya todos creo que lo sabemos, pero es muy importante saber que eso tiene un impacto en lo económico. Sin duda va a impactar a nuestra economía. Y ahí generalmente lo vemos desde el punto de vista mucho más catastrófico, diciendo, bueno, se acabaron los negocios, se acabó la economía, ¿qué va a pasar ahora? Pero la verdad es que no. Grandes empresas han resurgido o se han creado dentro de las instancias de crisis económica. Muchas empresas en la última crisis del 2008 fueron creadas, entonces hoy día también tenemos que verlo como una perspectiva de cómo replanteo mi negocio, porque es un trabajo bastante difícil en condiciones normales cuando el negocio se mueve en una inercia, y decir, bueno, ¿cómo replanteo hoy día mi modelo de negocio? ¿Realmente tengo que seguir operando como lo tengo que seguir haciendo? Y hoy en día, un ejemplo que lo pongo acá especialmente son el tema de los restaurantes. O sea, si no podemos salir, no podemos ir a consumir a un restaurante, evidentemente, si no replantean su negocio, van a quebrar. Entonces ahí es cómo se han ido reinventando en el pasar de estas semanas, de lo que ha pasado, es cómo están creando nuevos negocios desde el punto de vista de cocinas negras, como yo hoy día, desde el punto de vista del modelo que le sigue de Airbnb, finalmente yo como una persona puedo ponerme a cocinar y puedo empezar a vender comida tipo delivery. Ahí se empiezan a crear negocios y nuevas iniciativas. Quizás hoy día todo el mundo de restaurantes se va a mover quizás en el mundo del delivery. Entonces, no lo veamos como algo tan fatalista. Es importante saberlo, es importante tener el contexto económico. No voy a profundizar en qué es lo que está pasando, porque todos vemos noticias, pero véanlo desde la otra perspectiva. ¿Qué oportunidades de negocio se están abriendo? Evidentemente, en el mundo de las finanzas siempre va a ser importante este contexto. Ahora, para ir un poco al tema que nos converge, ¿cómo inicia esta historia finalmente? Porque a veces tenemos una mala interpretación, sobre todo de no entender primero que es un estado de flujo efectivo y también de decir que la cobranza es un ente aparte de toda la organización o que la cobranza finalmente se dedica solamente a recaudar. Pero ahí hay un error bastante grande que se los quiero hacer notar. Generalmente marketing, su venta interna termina cuando él dice, mira, yo estoy generando una campaña para vender 400 unidades
y finalmente él termina su venta cuando dice, aquí tienes tus 400 oportunidades de negocio o leads, te los paso a ti, departamento de venta, para que logres cerrar la venta. En el interim, muchas veces producción dice, wow, sí, manito para arriba, excelente, vamos muy bien con la campaña. Entonces, yo como cliente interno tengo que proveer esas piezas o esos servicios o esas unidades para que se vendan esas 400.000 piezas. Y venta dice, sí, efectivamente, yo vendo las 400.000 piezas. Y ahí pareciera que fuéramos todo perfecto, el mundo feliz. Esta es la línea del mundo feliz. Pero realmente las ventas terminan cuando el vendedor ejecuta la venta, y logística, aquí operaciones me va a faltar, o quizá aquí operaciones, es cuando realmente las despacha. Generalmente decimos la venta termina cuando cuando las personas o el equipo de venta termina de facturar. Pero en realidad estamos en la mitad del proceso, porque la venta se va a concluir cuando yo tenga la capacidad de recaudar esos montos vendidos. Y si más aún yo no soy capaz de recaudar las 400.000 piezas, significa que mi proceso de venta no fue exitoso por lo menos 50.000 piezas. Yo no sé si a ustedes esto les parece una historia que la reconocen. Me imagino que en sus organizaciones hay mucho foco. Como bien dice ahí la presentación, yo no tengo duda que lo más importante generalmente en las organizaciones es la actividad de venta. Pero es el comienzo, chicos, porque la venta se ejecuta y finaliza cuando se recauda el objeto vendido. Entonces, la cobranza es parte indispensable del proceso de venta y debemos incorporarla dentro de él. Si no, vamos a tener los típicos equipos de venta tratando de cobrar de manera desesperada para minimizar las pérdidas en ese sentido. Entonces, aquí ya tenemos una problemática muy común en todo orden de empresas y en todo tamaño de empresas, no tan solo en las grandes crean que pasan esto. Entonces, no importando el tamaño de sus empresas, chicos, es muy importante escuchar a nuestros clientes, porque desde la escucha de nuestros clientes, que generalmente se la dejamos al área de marketing o al área de investigación y desarrollo o al área de venta, nuestros clientes también nos comunican en cómo se van a empezar a comportar sus pagos, o qué calidad de clientes van a ser, etcétera, etcétera. Nuevamente, puede ser una startup que está iniciando en un garage, puede ser una empresa que está en un proceso de aceleramiento y generalmente trabaja en estos espacios compartidos o oficinas más pequeñitas, o ser una empresa que ya tiene su edificio propio o más corporativa en ese sentido. Siempre el desafío de la gestión financiera y en especial del flujo efectivo va a ser exactamente la misma. Y finalmente tenemos que considerar que en cualquier organización hay una urgencia por mejorar la velocidad y la precisión del monitoreo, porque eso nos va a llevar finalmente a la optimización de márgenes y el estado de flujo efectivo, que es finalmente cuando yo tengo el dinero en mi bolsillo. Cuando yo hablo de flujo efectivo es que yo tengo el dinero o en mi bolsillo o en mi cuenta bancaria, o sea, yo disponibilizo finalmente ese dinero. Y esto nos va a ayudar finalmente, si yo tengo el dinero de mi lado, a reducir riesgo y a mejorar la agilidad en el manejo de eventos imprevistos. Mientras más pronto cobro, por así decirlo, o aseguro mi cobranza, en ese sentido, menos riesgo tengo a caer en impagos, por ejemplo, o de tener clientes impagos por eventos imprevistos tales como lo que está pasando hoy en día, que es la pandemia, que es un factor totalmente exógeno a cualquier organización. Entonces, pero también tenemos actores o circunstancias que debemos ir considerando, chicos. En este sentido, muchas empresas que tienen grandes inversiones, procesos que vienen de larga data o tecnologías mucho heredadas desde el punto de vista de software o ERPs, ¿cómo son que manejan en su empresa? Esto significa en general una dificultad o una resistencia al cambio muy grande. Entonces, es muy difícil empezar a trabajar de manera eficiente o mejorar nuestra velocidad y precisión en monitoreo cuando traemos en herencia finalmente formas de trabajar, tecnologías, cómo funcionan y procesos que generalmente no aportan hoy día cómo funciona la actualidad de los negocios. Típico cuando te dicen, mira, si así se ha hecho toda la vida y así toda la vida ha funcionado. Bueno, eso es un grave error, porque muy seguramente si lo sigues haciendo como lo sigues haciendo, va a llegar al fracaso.
Hoy día las operaciones cada vez son más complejas y adicional a eso, los accionistas o los stakeholders en general siempre tienen una expectativa muy alta con respecto a lo que pasa en la operación del negocio. Entonces, también tenemos que manejar la expectativa y eso generalmente nos lleva a cometer errores, porque nos presionan demasiado los accionistas muchas veces, en todo orden de cosas, estoy hablando, para poder lograr nuestros objetivos. Evidentemente hoy en día, y no hay duda, el poder ya no está en los clientes o en los proveedores que tienen el producto. El poder hoy día está en los que aglomeran los clientes. Y así es como ha ido modificándose los modelos de negocio y cambia el tema de la competencia. Y eso evidentemente nos va a ayudar o nos va a tener un gran desafío a la hora de decir que no reaccionamos, una capacidad de resolver esas problemáticas. O sea, tenemos que ser ágiles, tenemos que ser rápidos, tenemos que movernos y tener la posibilidad de movernos rápido para poder resolver estos problemas de una alta competitividad, obviamente, y de cambios en los negocios de manera muy, muy abrupta muchas veces. Entonces, ese es un poco el contexto que hoy día nos movemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operacional dentro de las organizaciones, y más desde el punto de vista de cómo lo hacemos o cuál es el desafío que enfrenta finanzas con respecto a poder llevar de manera efectiva nuestro manejo de flujo efectivo y en especial en este webinar de nuestra gestión de cobranza. Pero entonces, y aquí viene la gran pregunta, ¿estamos realmente realizando la pregunta correcta? Y si nos vamos a los estados financieros, los más básicos que debería manejar una organización, ¿le estamos preguntando correctamente? Porque generalmente el estado de resultados, no generalmente el estado de resultados, me va a dar la respuesta o la pregunta, me va a generar qué tan bien le fue a una empresa durante un año, en términos de ventas, en términos de gasto, en términos de utilidad y pérdida. Pero muchas veces esas utilidades no están en mi bolsillo, están en cuentas por cobrar o están apalancadas en deuda, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente el estado de resultados nos va a dar la disponibilidad de dinero o el flujo de dinero que nosotros necesitamos para poder. Es una parte de, pero no nos va a dar la respuesta. Por otro lado, el balance generalmente nos da una respuesta o nos va a dar la respuesta desde el punto de vista de cuál es la posición financiera que tiene la empresa. ¿Cuánto estoy, cómo está el equilibrio entre mis activos versus mis pasivos y mis patrimonios? Recuerden que mis pasivos y mis patrimonios son las deudas que yo tengo o con terceros, o con mis propios accionistas, o con mis dueños, versus los activos que son realmente lo que me permite operar en ese sentido. Entonces, ¿qué tan apalancado, qué tanto en el punto de equilibrio yo me encuentro en ese sentido? Pero no necesariamente me va a decir nuevamente, cuánto efectivo realmente tengo para poder hacer adquisiciones o para poder tomar decisiones desde el punto de vista operacional o financiero. Pero así tenemos el estado de flujo efectivo, que en realidad nos va a dar la respuesta de cuánto dinero tenía la empresa antes de arrancar el año y con cuánto terminó. Porque finalmente todos los procesos de inversión van a significar tener o acceso a crédito, a posibilidad de endeudarme en dinero, o que yo tenga el dinero en la caja. Y generalmente en las organizaciones el cash flow es el indicador que menos se ve, o el estado de flujo efectivo. Generalmente estamos muy acostumbrados a ver el estado de resultados en los que tienen una analítica un poco más integral, pero en la gran mayoría de las empresas que soy consultor, imagínense, hay un altísimo. Yo les diría que la mayoría de las empresas están muy focalizados solamente en monitorear muy bien los ingresos, y ni siquiera los ingresos desde el punto de vista de los clientes. Porque recordemos que la venta, chicos, no viene de nuestros productos. La venta viene de nuestros clientes a través de nuestros productos. Entonces, tenemos que empezar a ver dónde está el foco y dónde poner lo énfasis en términos de analítica. Entonces, cada estado financiero tiene su propósito y su respuesta. Es un poco lo que quiero decir. ¿Cómo vamos a arrancar desde el punto de vista de la analítica? Y generalmente a veces entendemos la analítica como analizar los datos, pero a veces hay que partir primero con un proceso de analítica. Y aquí hay algo sumamente simple que a mí me va a llevar al siguiente nivel, que es el tema de fondo. Cómo hacer una analítica desde el punto de vista del cliente. Entonces, la primera gran pregunta que ustedes deberían hacerse, si ustedes están evaluando su propia empresa o las empresas de terceros porque quieren darle crédito, es primero hacerse la pregunta, ¿esa empresa tiene o no tiene utilidad?
Y voy a recorrer primero el camino feliz, porque a todos nos gustaría estar en el camino feliz. Si tiene utilidad, la siguiente pregunta vendría a ser, ¿es mucha o es poca? Con relación siempre a la venta o quizás al monto invertido que se invirtió en esa empresa. ¿Está en el banco o no está en el banco? ¿Qué quiere decir? ¿Está en el bolsillo o no está en el bolsillo? Si la pregunta es sí, fantástico, es una empresa que no debería tener ni un problema y puede seguir operando. Pero aquí es donde vienen los matices. Vamos de nuevo. Si yo tengo una empresa que no tiene utilidad, vamos a tener problemas económicos. Y el foco va a estar muy centrado en algo que generalmente las empresas dominan muy bien, que es la utilidad y las ventas, o la utilidad y el margen. Pero muy pobre en el término de cuánto es el retorno de la inversión finalmente, o cuánto es la utilidad sobre mi activo, cuánto estoy rentabilizando por adquirir un activo. Entonces, si esos problemas persisten y no los solucionan, evidentemente se va a ir una empresa a quiebra o a default. Ahora, si una empresa tiene ganancias, pero no son muchas, también podríamos deducir o también nos va a llevar a que tiene problemas económicos desde el punto de vista de rentabilidad, de ventas y márgenes en ese sentido. Si seguimos en este camino, ¿realmente el dinero lo tiene en el banco? O sea, quiere decir que las utilidades son muchas, pero el dinero no está en el banco, o sea, no está en nuestro bolsillo, es porque tiene un problema financiero. Y aquí es donde detonan los problemas de flujo de caja. Donde si los problemas de flujo de caja son crónicos, es porque tenemos un problema estructural. O sea, un problema estructural, que nuestros productos quizás son de baja rotación, que tengo unos plazos de pago unos plazos de cobranza muy amplios versus unos plazos de pago a proveedores muy pequeños, que incluso siempre voy a necesitar estar endeudado con un tercero y esos intereses se pueden comer finalmente todas las ganancias que genera tu plan de negocio o tu plan económico. Pero si no es crónico y solamente podemos tener un problema operativo, aquí tenemos que fijarnos en cuánto yo estoy recuperando de mis clientes y en cuánto tiempo, el daily sale on the standing, o cuántos días tengo esa deuda en la calle antes de cobrarla desde que yo facturo, o cuántos días en promedio tengo de inventario en mi organización, porque recuerden que el inventario sí es parte del activo, pero finalmente es capital congelado si es que yo no lo vendo. Hoy día, si yo tengo un cerro por ejemplo, de productos de lujo y el mundo del producto de lujo no se está moviendo, lo único que estoy diciendo es que ni siquiera lo puedo transformar en dinero, que es lo que a mí me interesa. O finalmente, si mis políticas de pago son muy poco agresivas, en el sentido de que pago muy en el corto plazo, no hago un equilibrio entre mis deudas, entre lo que yo doy de crédito con a mis clientes versus lo que yo tengo con mis proveedores, también puede significar el problema operativo. Entonces, antes de quizás ir a los números, primero tenemos que analizar el problema, chicos. ¿Dónde se está generando ese tipo de problemática? Y en específico, ahora yo me voy a centrar más en el tema de la cobranza, porque aquí esto es todo un mundo con respecto a cómo se puede resolver cada una de estas instancias. Y aquí los objetivos de la cobranza siempre tenemos que tener claro los objetivos principales. Es reducir los ratios de morosidad, porque siempre vamos a tener morosidad, chicos, siempre, eso es inevitable. El punto es que cuánto mi organización soporta tener de ratios de morosidad. O sea, si yo estoy por debajo del 5% y ese 5% lo puedo cubrir con mi ejercicio económico, con mis ventas y mis márgenes, estoy en un equilibrio perfecto. Pero si mi tasa de morosidad aumenta y no soy capaz de soportarlo en términos operativos, voy a tener un problema. Aumentar la eficiencia sin incrementar los costos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si finalmente nosotros ejecutamos la cobranza y tenemos la cobranza y podemos tener el dinero de nuestro lado, eso nos va a significar ahorrarnos o nos va a significar no ir a endeudarnos con terceros. Endeudarnos con terceros, a excepción de proveedores, chicos, todos nos van a cobrar intereses, bancos, nuevos accionistas, etcétera, etcétera. El único deuda que tú puedes ir en el corto plazo, evidentemente, deuda que no te va a cobrar, o los dos únicos grupos más grandes, deudas que no te van a cobrar intereses, generalmente son los proveedores y también nuestra
personal, o sea, nuestro recurso humano. ¿A qué me refiero con recurso humano? Que a veces no se entiende. Porque generalmente las empresas, y dependiendo del país, si pagan a 15 días o a 30 días, por lo general nosotros pagamos los días vencidos. O sea, la persona trabajó 15 días sin recibir ni un dólar o ni un peso, o 30 días en los casos de los países que pagan a 30 días, y finalmente yo estuve usando ese capital de trabajo o esa fuerza laboral sin poner dinero por adelantado. Y así entonces tenemos otra forma de financiarnos de manera sin pagar intereses. Los proveedores, es muy raro que un proveedor te cobre intereses por pasar por venderte tu servicio o tu mercancía a un plazo razonable. Muy difícil. Y finalmente, si hacemos nosotros bien un objeto de cobranza, vamos a tener una fidelización siempre de nuestros clientes, porque se van a sentir que nosotros los entendemos. Y aquí viene un gran desafío. ¿Cómo cobrar finalmente sin que el cliente lo perdamos? Porque ese es el arte de la cobranza. ¿Cómo seguir vendiéndole, pero que también me siga pagando de manera recurrente? ¿Sí? Y aquí viene otro gran análisis que ya nos vamos a ir entrando a los números, es el efecto de las ventas impagas. Porque muchas veces yo he visto todo, al igual que nuestras predicciones, en nuestros planes, utilizamos el promedio. Y el utilizar el promedio siempre va a ser no perfecto, para no decir que es malo. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? Entonces, debemos ocupar nuestros datos de manera macro, primeramente tal, para analizar en dónde yo pongo mis esfuerzos. Aquí vemos la empresa A, B, C y D, donde los impagos o quizás la venta es exactamente igual. Entonces ustedes me dirán, si yo le vendo lo mismo, mis esfuerzos de cobranza deberían ser los mismos, quizás. Bueno, eso es un error, porque va a depender del margen que ese cliente te traiga por esa venta. Si lo vemos en este caso ejemplo bien extremo, si yo le vendo $100,000, margino un 1% que podrían ser productos de alto consumo y de alta rotación, generalmente tienen márgenes muy bajos, voy a marginar solamente $1,000 en este caso. O sea, tengo una pérdida potencial de $99,000. ¿Qué quiere decir? Si es que este cliente no me paga, yo en realidad, y tendría que compensarlo por otros clientes de la misma magnitud de venta, yo tendría que buscar una venta de $10 millones para poder solventar esa venta, esa pérdida de $99,000. Entonces, si se dan cuenta, los riesgos son muy diferentes. Por otro lado, si yo tengo una empresa que me margina 25%, y eso significa que son $25,000, si ese cliente quiebra o me cae en impago, yo tendría que buscar clientes similares a $400,000 de venta extra para poder cubrir esa venta. Entonces, ¿a cuál le ponemos los esfuerzos o a cuál deberíamos tener foco o señales de alerta extra si es que la venta se cae? Evidentemente al primer caso, porque quizás es un cliente que quizás renta poco, pero mi capacidad de pérdida es muy amplia y mi capacidad de recuperación va a ser prácticamente un gran desafío. Estamos hablando de hacer prácticamente 100 veces más de lo que estoy exponiendo como venta. Entonces, aquí es donde yo lo invito a hacer cobranza inteligente. O sea, tenemos que destinar nuestros equipos de cobranza en el impacto o en la probabilidad de impago que pueda tener ese cliente. Porque no quiere decir que yo tengo que tratar a todos mis clientes porque me compran lo mismo o les vendo lo mismo. Tienen que mirar cuánto es el impacto desde el punto de vista del margen, chicos. ¿Sí? Porque eso es como finalmente me va a impactar muy fuertemente en el momento que se caiga la plata. Y el promedio, imagínense, en el promedio quiere decir que si yo tengo los mismos 4 clientes, en promedio estoy marginando 10%, eso significa que prácticamente tengo que buscar 1 millón de ventas extra para cubrir una venta en promedio, una caída en promedio de todos estos clientes. ¿Sí? Entonces, para eso, chicos, en cobranza también tenemos que usar los datos de manera inteligente, confiable y flexible. Y algo que siempre he escuchado es que generalmente en cobranza solamente nos volcamos a lo que está pasando con respecto a la deuda. Pero también tenemos que volcarnos al comportamiento, así como lo hace el área de marketing o el área de venta, de entender patrones de conducta, de consumo,
de en qué momento le ofrezco un producto, la cobranza es exactamente lo mismo. O sea, yo tengo que usar los datos de la empresa, antigüedad, facturación, actividad, localidad, accionista, historia de la relación, o otros tipos de perfiles socioeconómicos, ingreso, edad, ocupación, porque aquí yo puedo construir perfiles de comportamiento de pago basado en, como bien les dije redundantemente, en el comportamiento de la deuda. ¿Cuánto es el valor de la deuda? ¿Cuánto es la antigüedad? ¿Cuánto es la reincidencia finalmente de que no nos pague o que nos pague? Los datos de acciones de cobro. ¿Cuántas veces nos contacta? O sea, nos contesta, mejor dicho. ¿Por qué no nos contesta? ¿Cuál es el motivo del no cobro? ¿Por qué no nos está pagando? El agente. El agente generalmente es una mujer, es un hombre, su perfil es más empático, es más directo, y eso puede causar impacto finalmente en la hora de la cobranza. Las plataformas. ¿A quién le gusta que le cobren por mensaje? ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gusta que lo llamen? Quizás solamente necesita recibir un mensaje vía WhatsApp o un email, número de veces contactado. Entonces, todo eso impacta finalmente en todo este mundo de la cobranza con el uso de los datos. Y aquí, tomando los datos, chicos, aquí hay un ejemplo bien claro de cómo se ha ido segmentando. Yo este es un ejemplo que lo traje de una de las empresas que yo trabajaba antes, que teníamos acciones, tiempos y procesos para las distintas categorías o segmentos que nosotros teníamos de cobranza, dependiendo obviamente el impacto que generaban en nuestro negocio. Y aquí hay un ejemplo de la cobranza con alta venta. ¿En qué momento yo debería hacer cobranza proactiva? ¿En qué momento o cuáles son las acciones que yo debo hacer cuando la cobranza tiene, digamos, o sea, cuando el atraso es menor? ¿Qué pasa ya cuando pasan los primeros 30 días? Y así todo un proceso de acciones que se deben ir cumpliendo para asegurar que la cobranza o el ejercicio de la cobranza se esté ejecutando. Entonces, si se dan cuenta, esto mismo tenemos que construir para todos nuestros clientes o para todos nuestros segmentos, entendiendo nuevamente, chicos, cómo se comportan, cómo es el impacto de nuestro impacto con respecto a la venta y el margen, qué datos tenemos de nuestros clientes y empezar a construir estos arquetipos, que estos arquetipos finalmente nos van a ayudar a monitorear si es que la cobranza es efectiva o no es efectiva. Bueno, y ahora para ir un poquito más adelante, ¿cómo transformamos la finanza con Advanced Analytics? Siempre me preguntan, oye, en finanzas, ¿qué puedo hacer con respecto a Advanced Analytics? Yo di una serie de ejemplos en mi webinar pasado que hablé de planificación financiera, que los invito a ver si es que no lo han visto, de cómo llevar el Advanced Analytics o la analítica avanzada, o mejor dicho, cómo hacer de manera más inteligente y que a través de los datos finalmente yo empiezo a tomar mis decisiones. En el caso de finanzas, muy abocado al tema de, de cobranza, es muy bueno tener estos modelos o construir modelos de riesgo. ¿Qué tan riesgoso es mi cliente en mi proyecto? Pero ¿cuáles son los inputs, cuáles son los outputs? O sea, la entrada y la salida en ese sentido. Deberías decirme cómo debo prepararme y cómo debo mitigar los riesgos. Porque en cualquier orden de cosas, chicos, hay riesgo. Todo tiene riesgo. No hay proyecto, no hay cliente que no tenga riesgo. Porque finalmente siempre pueden haber factores o del cliente, o factores nuestros, o factores terceros que pueden impactar finalmente un proyecto o un cliente. La detección de fraude, empezar a detectar los fraudes o las transacciones maliciosas o finalmente identificar un cliente que tiene un potencial de comportamiento que me va a llevar a un impago. Entonces, aquí es muy importante tener detección de anomalía en ese sentido que se llama, de otra forma, evitar el fraude, muy relacionado con decir, cómo monitoreo de manera preventiva para ver que un comportamiento no me va a llevar generalmente a un pago. Y como les decía, y si nos remontamos a la primera slide o la primera slide que yo presenté desde el punto de vista de marketing, operaciones, venta, la venta, si se dan cuenta, viene desde mucho, o sea, los impagos, los problemas de impago vienen mucho más, vienen antes de que la factura no te la pague. O sea, vienen desde la calificación de las oportunidades.
Por ende, es muy importante que antes que se dé la calificación de la oportunidad, antes de que se dé la calificación de la venta, tenemos que evaluar muy bien nuestros clientes previamente, porque si lo evaluamos con anterioridad, evidentemente vamos a poder tener respuestas o evitar finalmente que ese cliente no sea impago. Demand forecasting. ¿Y a qué me refiero con demand forecasting? Que muchas veces nuestro problema de que al cliente se le acaba el flujo efectivo es porque tenemos una alta demanda de nuestro accionista o de quien comande finalmente la organización, de seguir vendiéndole, e incluso cuando ya no necesita la venta. Y esto yo lo veo mucho en los distribuidores generalmente, que tienen la presión de estas grandes marcas, y ellos hacen básicamente el proceso de logística y cadena de distribución, que es mucho más simple venderle una marca, no sé, Nestlé, Philips, y yo me acuerdo tantos casos así, es mucho más fácil presionar a un distribuidor para poder vender extra, sin saber que ese producto quizás va a ser un problema a futuro, que ir a venderle a un retailer directamente, porque los retailers tienen los procesos generalmente muy bien definidos. Tú vendes 10, tu crecimiento es 20, por ende tu próxima compra va a ser 12. Pero en el caso de los distribuidores generalmente no pasa. Por ende, debemos tener un control muy fuertemente de nuestro proceso de demanda o de nuestras predicciones de demanda para mandar y vender el volumen correcto en el momento correcto. Y esto debería ser parte también de la evaluación de crédito, por ejemplo. Y es muy raro verlo hoy día en las organizaciones que tengan una predicción de demanda bien hecha, porque una cosa es lo que se planea vender y otra cosa es una predicción de demanda que te puede ayudar a no tener pérdida en el futuro. Y un forecasting en general, desde el punto de vista de los gastos. ¿Cuánto yo pretendo o cuánto es mi rango de resultado que yo puedo tener y con eso poder estimar o definir cuál es mi esfuerzo de inversión en ese sentido, de gasto? ¿Sí? Entonces, ahí tienen un poco los ejemplos que podríamos tener con Advanced Analytics. Y ahora me gustaría ir un poco más a los ejemplos para ir cerrando. Yo lo voy a hacer de manera bien macro porque es un gran desafío hacer una presentación en 35 o 40 minutos, pero me gusta que se lleven algo súper en concreto y sobre todo hoy en día en el mundo del flujo efectivo, lo que más nos interesa es que nosotros estemos en línea con nuestro flujo efectivo. O sea, si vemos la línea aquí gris, que es el flujo efectivo neto, es en qué momento yo tengo o no tengo dinero. O sea, y tengo tres factores: la sensibilidad de ingresos, la sensibilidad de mis pagos a proveedores y mis gastos operacionales, donde mis gastos operacionales acá están generalmente todo lo que es planilla o payroll o toda la inversión de marketing, etcétera, etcétera. Perdón, todo lo que me significa el alquiler, todo esto, ¿sí? Entonces, si yo hago simulaciones, y aquí yo tengo mi estado de flujo efectivo en un mundo perfecto de que no voy a necesitar endeudarme porque mi estado de flujo efectivo me dice que siempre estoy por encima de cero, o sea que tengo dinero en mi banco, no necesito tomar una decisión de endeudamiento. Es más, yo podría ir a mis proveedores y decirles, ¿sabes qué, proveedor? Tengo un exceso de flujo efectivo, si tú me das un descuento de lo que yo te debo, yo te puedo dar, te puedo pagar por adelantado. Pero creo que hoy día no es la condición. Hoy día, si lo vemos desde el punto de vista que las ventas están cayendo un 10%, por decirlo menos, un 40% o hasta un 30%, en este caso, si yo veo con una caída de ingresos del 30%, el problema no lo voy a tener en diciembre, ni en enero, lo voy a tener en el cortísimo plazo. O sea, ya en junio ya voy a tener mi punto de equilibrio donde ya voy a tener que ir a buscar dinero porque me estoy prácticamente quedando sin dinero en mi caja. Porque en julio ya voy a ir a negativo y no voy a poder cubrir con mi obligación. Entonces, si se dan cuenta, y si lo vamos al caso extremo de que hay organizaciones que incluso han caído sus ventas en el 100%, esto se ve mucho más acelerado. Pero con un análisis de escenario como yo se lo estoy mostrando, que deberíamos tenerlo así de simple, y no demorarnos tanto en la construcción, sino que ya tenerlo implementado en nuestras organizaciones, yo puedo decir, bueno, efectivamente mis ingresos se están cayendo un 40%, ¿qué hago? ¿Reduzco mis gastos operacionales o voy a negociar con mis proveedores un plazo más largo de pago? Quizás.
O evalúo cortar los gastos de marketing, por ejemplo, que son los que primero generalmente vuelan, o los gastos de investigación y desarrollo. La pregunta siempre es, ¿cuánto necesito cortar? Aquí podemos ir viendo a 40% de caída de venta. Si yo voy viendo en qué momento yo tengo una recuperación de mi estado de flujo efectivo que pasa por lo menos a ser cero, yo tendría que reducir, por ejemplo, mis proveedores terceros, tipo marketing, tipo eh, investigación y desarrollo, en el mismo 40% y ya podría mantener estado de flujo efectivo positivo. No necesitar endeudarme, que me va a significar pago. La otra forma, quizás no puedo reducir un 40%, puedo reducir un 20% o un 30%, digamos, y puedo ir a negociar, que muchas empresas lo están haciendo hoy en día, ir a negociar con nuestros empleados, desde el punto de vista de decir, oye, ¿qué pasa si no nos comprometemos a no desvincular a ni un empleado, pero necesitamos reducir los salarios en un X%? Lo más recomendable y lo que se ha hecho generalmente en la industria es que partan por los altos ejecutivos, eliminando quizás los bonos por meta, eliminando los grandes bonos de producción, etcétera, etcétera, y ir negociando finalmente con los empleados una mejor salida para la organización, porque finalmente si tú le exiges muchas veces a una organización que no está generando ingresos y quiere seguir percibiendo un salario del 100%, en algún momento se va a dejar de pagar porque no van a tener el flujo efectivo necesario. Entonces, ahí podríamos ir buscando cuánto yo realmente necesito ir a negociar quizás con mi proveedor de arrendamiento del edificio o con mis empleados cuánto puedo reducir, etcétera, etcétera. Y grandes empresas han hecho esto, por ejemplo, LAN Chile, o sea, LATAM, perdón, LATAM, en Chile hicieron eso, reducieron los salarios. Me acuerdo del caso de Volkswagen, también en la última crisis, que fue a negociar con sus empleados la reducción de salarios para poder salvar la compañía. Entonces, quizás es un paso previo antes de ir a cerrar la compañía, por así decirlo. Y si después lo vemos desde el punto de vista, oye, ya, perfecto, no puedo negociar, pero quizás puedo necesito ir a cubrir mi demanda de cash flow en julio, lo podríamos ir a ver ahora con nuestro punto de vista de análisis de cartera. Entonces, primero yo debo tener una clara manejo de dónde está mi deuda. O sea, aquí yo lo tengo bien resumido, porque así de resumido y fácil tiene que ser para tomar decisiones. No necesito profundizar mucho para saber si tengo que salir a vender mi cartera o tengo que salir a cobrar mis deudores que están mucho más atrasados. Entonces aquí tengo una cartera de 189 millones de dólares, de los cuales rápidamente yo sé que la gran mayoría está en deudas de 1 a 90 días, que puede ser normal. Si yo tengo plazos de pago de 90 días en promedio, quiere decir que esté en mi cuenta corriente, o sea, mi deuda corriente, no está atrasada todavía, pero si ya está más de 90 días es porque tengo un problema. Más de 90 días, más de 120 días, y evidentemente si ya están más de 120, 180 días, hay algún problema. Pero ¿qué pasa si yo necesito tomar una decisión rápida de quizás ir a hacer un factoring de la cartera o quizás ir a negociar con alguno de mis clientes a hacer un pronto pago? ¿Qué me conviene? Si yo tomo tasas de referencia en el caso de tasa de referencia de México, por ejemplo, que un factoring me puede llegar a costar, no sé, un 25% total, si lo sacamos una tasa anual, evidentemente nos va a traer un problema. Pero si yo, por ejemplo, analizo mi cartera, me voy a la deuda corriente, identifico cuáles son mis principales clientes que tengo deuda, puedo ver que con Microsoft eh, tengo casi 7 millones de ventas, 7 millones de cuentas por cobrar, y sabemos que hoy día las empresas tecnológicas son las que menos han impactado finalmente en términos de sus ingresos. Entonces ellos quizás tienen el dinero y seguramente lo tienen, entonces voy a hacer el ejercicio de ¿qué me conviene más? ¿Salir a vender la cartera con factoring o ofrecerle un 5% de descuento a mi cliente, a Microsoft en este caso, y que me entren directamente a mi bolsillo prácticamente 6 millones de dólares, pero estoy dándole un descuento prácticamente de 400.000 dólares? Pero quizás estos 6 millones me van a dar
oxígeno para seguir operando en los próximos 3 meses o los próximos 6 meses y quizás salir airoso de esta crisis. Y así, ir viendo quizás con otros clientes, vamos a ir viendo el caso de, no sé, Focus Service, voy viendo que también es un cliente que es muy buen pagador, podría analizarlo si es que realmente ellos tienen un exceso de caja y también ir a ofrecerle exactamente lo mismo. ¿Cuánto podríamos recuperar de esa venta si yo le ofrezco un 5% de descuento para que me pague esos 3 millones de dólares de manera adelantada? Y así con un análisis de escenario, chicos, desde el punto de vista de flujo efectivo o de caja, o de cash flow, mejor dicho, de manera macro, ya después podemos ir al micro, evidentemente, podemos tomar decisiones bastante rápidas que nos van a servir para darle continuidad a nuestra empresa. Así que, Felipe, yo con eso quiero Sí, ir súper, finalizando. súper, Carlos. Oye, me encantó la presentación. Yo creo que una manera de unir la analítica con gran parte de los dolores que actualmente viven las empresas, la verdad, y creo que eso tiene un valor gigante, porque todas las empresas, yo te diría grandes o chicas, hoy en día enfrentan el desafío de mantenerse vivos en este momento. Y me Exacto. encanta la manera en que tú dijiste cómo los datos nos pueden ayudar a mantenernos vivos, porque si no, los altos grados de incertidumbre que enfrentamos actualmente tenemos que reducirlos de alguna manera, y ahí es como la analítica nos puede ayudar a como tratar de sobrevivir en esta nebulosa con diferentes análisis de escenario bajo los cuales podemos controlar los flujos de efectivo de las empresas. Ahora, antes de pasar a las preguntas, que tengo un montón, la verdad acá, Carlos, se nota que pues, tu presentación causó bastante revuelo. Me gustaría también mostrarle a usted los diferentes cursos que nosotros trabajamos en estas líneas, en la línea de lo que está mostrando Carlos. Entonces, la verdad, mientras ustedes, y también al mismo tiempo me gustaría hacerle una encuesta a ustedes, para entender de qué manera nosotros podemos satisfacer las necesidades que ustedes están teniendo hoy en día. Primero, mostrarles que nosotros tenemos 3 cursos de análisis y visualización en gran parte. Y la encuesta lo que busca también es que nosotros, de todos los cursos como estos de análisis y visualización que estamos teniendo, como otros de Machine Learning, y otros incluso que estamos sacando en más bien gestión de la analítica, de datos y una certificación en Big Data y Business Analytics, ver cuáles de ustedes les interesa más de estos cursos para nosotros entender si estamos satisfaciendo las necesidades que ustedes están teniendo. Así que les agradezco si pueden responder esta encuesta. La presentación ahora muestra 3 cursos específicos que estamos lanzando en junio, que como ustedes ven son el primero de análisis y visualización en Power BI, el 2 de junio, el segundo es de intermedio de Power BI y DAX, en el cual ya entramos directamente a cálculos complejos con DAX y cómo esto lo podemos visualizar mejor en Power BI, y el tercero busca integrar la herramienta de R con la visualización en Power BI. Estos 3 cursos, la verdad, lo que buscan es reforzar sus habilidades de análisis y visualización de diferentes maneras. También estamos ahora recientemente, que hemos tenido bastante éxito, tenemos 3 cursos de Machine Learning que se dan a cabo con el PhD Alfonso Ruiz, que es doctorado de la Universidad de Oxford, que ya tenemos esta semana, hemos realizado el Machine Learning y redes neuronales, que ha sido un curso que hemos tenido bastante éxito, pero ya el próximo martes, 24 de mayo, entra el algoritmo de Machine Learning, en el cual vamos a ver particularmente los árboles de decisión, cómo se construyen en Machine Learning y cómo esto me permite abordar problemas diferentes a los de las redes neuronales. Y también tenemos otro curso que es el 2 de junio, que está comenzando en Machine Learning con la herramienta R. Estos 3 cursos en su conjunto, para aquellos que los tomen, después de un examen que nosotros realizamos conjunto con Alfonso, buscan certificarlo de manera internacional en Machine Learning y negocios. Como ustedes saben, el gran desafío que nosotros nos ponemos como Data Science Institute es llevar la analítica al mundo de los negocios y no que quede en algo abstracto o excesivamente técnico, sino cómo lo podemos hacer más material. Algo más material, algo que podemos tocar más. Entonces, les agradezco que respondan la encuesta para ver si nosotros estamos capturando bien lo que ustedes están
las necesidades que ustedes están teniendo, tanto como profesionales individuales en la capacitación de ustedes y en las empresas en las cuales ustedes se desenvuelven. ¿Vale? Eso es lo que nosotros buscamos, así que les agradezco que respondan la encuesta. Y ahora yo ya he organizado las preguntas acá y me gustaría comenzar a responderlas, si Carlos, si estás de acuerdo. Obvio, dale. Siempre las preguntas me encantan, porque así se abre el mundo de qué se entiende como analítica y cómo poder aplicarlo. Súper, Carlos. Entonces vamos a partir con Edson Rodríguez. Dice, en el caso de empresas como la mía, con más de 800 clientes, donde 80% son pequeños y medianos, conseguir información para crear tu matriz de datos es muy complicado ya que no tienen esa cultura. Nos enfrentamos con su miedo a compartir. ¿Qué recomiendas en esos casos? ¿Hay formas de utilizar herramientas de minería de datos o analítica de datos para medir el riesgo sin contar con esa información? Sí, sin duda. Yo parto siempre de la premisa, siempre digo cuando tengo reuniones con mis socios en general, yo creo que todos los software ya están inventados y hoy día no hay un problema tampoco de esos software que generan data, o sea, hay un exceso de data, hay un exceso de datos. O sea, los datos hoy en día es lo que más tenemos. El punto es de dónde sacarlo y entender cuáles son los que nos van a ayudar a tomar la decisión. En el caso específico de, no me acuerdo el nombre de Felipe, si me lo puedes recordar. Edson Rodríguez, la Edson, persona. sí, de Edson. En el caso de Edson, o sea, yo lo primero que haría un análisis de Pareto. ¿Cuáles de mis 20% de mis clientes me generan el 80% de la venta? O de mi ingreso en general, o de mi cobranza en ese sentido. Y desde ahí empezaría a construir cuáles son los datos que yo tengo control. Por ejemplo, cuántas veces llamo al cliente para gestionar una cobranza, cuántos emails tengo que hacer, cuántas actividades me significa recaudar el monto que yo tengo. Y en base a eso podemos ir quizás construyendo un patrón de conducta de esos clientes que te significan la gran parte de tus ingresos. Entonces, yo hoy día no diría que hay un problema de datos o que no me faciliten los datos. Tenemos que partir por ocupar finalmente los datos que nosotros mismos generamos. Cuántas veces lo contacto, cuánto se demora en el pago, cuáles son las principales incidencias de por qué no me pago. Porque también hay algo que yo quizás no hablé y profundicé, pero muchos de nuestros impagos vienen por incidencias. Falta la orden de compra, falta la nota de crédito por un precio mal imputado, etcétera, etcétera. Quizás las respuestas están en nuestra organización, no en el resto no en nuestro cliente quizás. Claro, Entonces por ahí lo orientaría en ese sentido. yo creo que es muy interesante el desafío que planteas, Carlos, porque muchas veces nosotros tenemos que entender dónde están los datos que me permiten abordar el problema que enfrento y cuánto acceso tengo a ellos. Incluso eso quizás responde también a algunas preguntas que tengo acá, es de también cómo, que me preguntan cuál es la herramienta R, cuál es la diferencia con DAX, cuál es la diferencia con Machine Learning. Yo te diría que todas estas diferentes herramientas de analítica y tendencias analíticas que emergen es para solucionar la diversidad de problemas que nosotros enfrentamos en el ámbito empresarial. El tema de Machine Learning, por ejemplo, para entender la diferencia, está muy bien entendido por el aprendizaje de la máquina, por eso se llama Machine Learning, el aprendizaje automático de la máquina. Si ustedes ven, empresas como Netflix y Amazon basan todo su modelo de negocio en Machine Learning. Por ejemplo, cuando ustedes ven una película en Netflix, Netflix empieza a ver cuál es su patrón de consumo y automáticamente Netflix le ofrece las próximas películas a ver. Y de esa manera ellos aumentan la venta. Lo mismo hace Amazon. Ni siquiera tener cientistas de datos atrás, sino más bien es un modelo de Machine Learning que permite que la máquina aprenda y te vaya ofreciendo los puntos tus próximos productos, y de esa manera aumenta tu venta. En cambio, otros desafíos no necesitan algo tan sofisticado, si quizás necesitan, como dice Carlos, más bien un análisis interno de los datos de la empresa, de ordenar los datos internos de la empresa y hacer analítico de datos de esta manera con diferentes herramientas. Por ejemplo, en nuestros cursos nosotros vemos que en el de DAX es el primer curso, nosotros vemos cómo puedes tú empezar a hacer cálculos complejos y visualizarlos al mismo tiempo para apoyar tu toma de decisiones. En cambio, la herramienta R es un poco más sofisticada porque es más bien de un lenguaje estadístico y que permite enfrentarse al desafío de predecir lo que va a suceder. Entonces, de esa manera yo puedo hacer hasta un diverso análisis de escenario
en este sentido y prepararme para el futuro. Entonces, lo importante acá es que ustedes vean nuestra diversidad de cursos como un conjunto de herramientas de analítica de datos que me van a permitir fortalecer mi negocio y particularmente en momentos inciertos como los actuales. Me gustaría ahora pasar a la siguiente pregunta, Carlos, Sí, claro. eh, que está enfocado en el tema de estrategias pasivas y más activas de recuperación de caja, de cierta manera. De Byron Sánchez dice, buen día, en esta crisis que estamos pasando, muchas empresas se encuentran muy debilitadas. Ahora, ¿cómo podemos hablar de una recuperación efectiva si entendemos que nuestros clientes están también en problemas de recuperación o de tener ingresos? Por tanto, necesitamos estrategias que él llama de recuperación efectiva, pero agresiva en algunos casos y pasiva en otros. ¿Qué piensas de esto, Carlos? Sí, una muy buena pregunta y generalmente yo que vengo del mundo de las finanzas, cuando tú llegas, entendamos estrategia agresiva y lo voy a llevar al punto de vista de cobranza judicial. Porque finalmente los abogados, su objetivo no es cobrar, chicos. Su objetivo principal en una cobranza agresiva, su objetivo principal es ganar el juicio. Pero esos juicios no necesariamente van a significar en que yo voy a recuperar mi cartera o lo que yo tengo como deuda. Entonces hay que ser estratégico en qué momento hacer cobranza judicial y en qué momento no hacer cobranza judicial, si lo queremos llevar al extremo de la cobranza más, más dura. Yo generalmente soy mucho más amigo desde el punto de vista de crear relaciones, de ser partner de nuestros clientes. Si yo tengo una alta concentración, por ejemplo, tomando lo que les mencioné anteriormente, si en mi análisis de Pareto, que significa el 80% de mis clientes que me significan perdón, el 20% de mis clientes que me significan el 80% de mis ingresos, yo vería con cuál estoy más concentrado. Y en eso con cuál estoy más concentrado, quizá haría un acuerdo colaborativo desde el punto de vista de optimizar las cobranzas tanto para tu cliente, porque eso se va a ver directamente relacionado quizás en tu cobranza interna, porque si tu cliente tiene muchos problemas de crédito, de cobranza, evidentemente a ti no te va a pagar, o sea, o va a dejar de estar pagando. Entonces, hay que ser más empático en este sentido. Y diría, todos tenemos problemas, evidentemente, financieros, porque la economía no desapareció, la economía está cambiando, que es diferente. Entonces, estamos reordenando las piezas. Entonces, deberíamos buscar de manera colaborativa en ese sentido de cómo buscar la mejor forma de cobranza, pero no me iría directamente a lo más agresivo como lo plantea esta persona. Y la última pregunta que me gustaría hacerte, Carlos, que siempre me gusta ser respetuoso con el tiempo de los participantes y nunca atrasarnos más de 5 minutos, ojalá, de Alejandro Hermosa. Y él dice, en el caso de la hotelería, el 65% de la cobranza son agencias de viaje para mi caso. Ellos están afectados tanto como nosotros. Él dice, te pregunta, ¿se recomienda dar cronogramas de pago o realizar el mismo descuento que margino, por ejemplo, 20% y recuperar el dinero? ¿Qué es lo que tú harías en esta situación? Y también me gustaría, Carlos, que complementara la respuesta de Alejandro para, como esta va a ser la última pregunta, ¿con qué herramientas de analítica tú te apoyas más para la realización de tus flujos de efectivo y tu análisis de escenario? Sí, una muy buena pregunta, ¿ah? La de Alejandro. La verdad que se podría aplicar a cualquier industria. Eso depende mucho también de la posición que tú tengas como empresa. O sea, si tú eres una empresa hotelera que te pilló bien parado financieramente, evidentemente una de las salidas es acompañar en la recuperación a tus agencias de viaje. Porque las agencias de viaje, evidentemente hoy en día, a no ser que se cree una nueva modalidad de viaje, que quizá Airbnb ha innovado y hoy día lo que vende a través de su aplicación no es la posibilidad de alquilar una casa, una habitación, un departamento, sino más bien te está dando acceso a la vivencia que puedes tener en esa parte que no pudiste viajar. Entonces, hoy en día depende mucho de la posición donde tú te encuentres. Y ahí es desde el punto de vista de acelerar o no acelerar ese plan de pago, porque yo estoy casi seguro que lo va a tener que hacer el plan de pago para poder tomar tiempo y dilatar o seguir tratando, operando en esta crisis que está, y sobre todo la hotelería y en general el turismo, que está totalmente detenido. O sea, nadie está pensando en viajar
por entretenimiento, pero sí quizás puede haber una oportunidad de reactivación pronta y que se active el hotel en el corto plazo. Pero yo haría, evidentemente, como tú lo planteas, un planteamiento de pago muy en línea con lo que tú puedas soportar tu estado de flujo efectivo, o sea, que no te perjudique tampoco para ir recuperando de manera inteligente. ¿Con cuáles puede apretar más, con cuáles puede apretar menos? Lo haría muy dirigido, no haría algo generalista, porque todas las empresas tienen realidades diferentes. Con Oye, Carlos, relación a las herramientas que yo ocupo, sí, con esto finalizo. Lo que más ocupo, yo generalmente parto con la analítica bien básica y yo no soy un gran, no me enfoco mucho en la analítica tan compleja de altos cálculos de grandes volúmenes, sino que yo parto por lo esencial, que es la analítica descriptiva. Y después, a través de la visualización, como yo se los demostré en, en estos análisis de escenario, básicamente cómo con la visualización yo puedo causar impacto y esos impactos traducirlo en buenas decisiones. ¿A quién le voy a cobrar? ¿A quién no le voy a cobrar? ¿A quién le ofrezco un pronto pago? ¿Con quién puedo ir a buscar un pronto pago también? Y eso yo ocupo, la verdad, hay tres herramientas bien potentes, pero la que a mí más me gusta es lo personal y adicional, como yo soy financiero, es gratis, ocupo Power BI. Y ahí es donde yo se lo recomiendo full a todos, que no necesitan ser expertos, la verdad. Yo soy financiero, cero formación tecnológica, entonces, y baso todo mi análisis hoy en día en Power BI. perfecto, Carlos. Oye, muchas gracias por la presentación. Y me gustaría dejarlos con unos comentarios finales, Carlos, si tú no tienes nada Sí, más. no, yo también quiero terminar ahí con unos comentarios. O sea, yo siempre digo que la automatización de los procesos financieros es la clave, pero no es suficiente, chicos. O sea, tenemos que basar nuestras decisiones en la columna vertebral que son sistemas y datos. Muchos hablaron de qué sistemas, de qué datos, pero finalmente tenemos que movernos a que las decisiones sean capaces de tomarse a través de los datos y que estemos constantemente aprendiendo, porque hoy día los modelos de negocio y los negocios evolucionan tremendamente rápidos. La competencia es totalmente ágil. Entonces debemos tener una estrategia de operacionalizar la analítica, o sea, incorporarnos dentro de nuestra organización, desde crear dashboard, chicos, básico, partir con la visualización, es lo primero que uno debe hacer. Si no tenemos eso en la automatización de esas visualizaciones, ya estamos un paso atrás. Eso es como mis grandes reflexiones y lo que me quiero despedir con todo es que no nos olvidemos de los datos, y los datos sí los tenemos. El punto es que no los estamos usando. No, y yo creo que el mensaje también a mí que me queda de tu presentación, Carlos, que me encanta, es la idea de que la economía está cambiando y que cómo los datos nos pueden ayudar a adaptarnos rápidamente a la economía y a las oportunidades que emergen. Yo les comento que es lo que hemos tratado de hacer nosotros. Nosotros también hemos vivido un cambio profundo como organización y hemos ocupado los datos como de qué manera nos pueden ayudar más para hacer este cambio de mejor manera. Entonces yo creo que ese mensaje para mí es muy potente y ver también cómo la analítica de datos hoy en día es una guía en esta nube de incertidumbre que nos ha puesto el coronavirus. Y nosotros también entendemos la analítica, y se lo vuelvo a repetir, como un espacio que sea inclusivo para todos, no un espacio de expertise. Nosotros somos, en ese sentido, nuestra oferta es siempre negocios y analítica y que cualquier persona, por ejemplo, en nuestros cursos puede ir sin ningún requerimiento previo. Y esto con la idea de empezar a construir juntos los desafíos en los que la analítica nos puede ayudar a, eh, a enfrentar esta situación como la actual y construir nuevos negocios. Yo les diría que el gran problema que nosotros vemos de muchas personas es que tratan de traer, por ejemplo, Silicon Valley acá o la realidad europea o estadounidense acá. Y yo creo que lo que nos invitan particularmente herramientas como como Microsoft Power BI y todo esto, es más bien que nosotros construyamos y veamos cómo esta herramienta nos ayudan en nuestras problemáticas específicas, en nuestros contextos. Entonces, decirles que eso es muy importante y esa es la mirada que nosotros tenemos en Data Science Institute y lo que nos habla también Carlos acá. Sí. Y solamente nosotros, practicando la analítica, vamos a entender el potencial que todas estas herramientas tienen en nuestros contextos, no importando de una lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, sino nosotros entendiendo cuál es el valor de esa herramienta acá para los desafíos que tenemos acá. Totalmente de acuerdo. De hecho, para ir finalizando,
Nosotros estamos haciendo una investigación de mercado, que dentro de esa investigación vamos a realizar una encuesta que se las vamos a hacer llegar por mail, porque no es una encuesta que es posible realizar aquí en el webinar, pero les agradecería mucho, nos la pueden ayudar a contestar, porque quizás va a ayudarlos mucho en el tema de recuperación de cartera. Va a estar muy orientada en cómo llevar la analítica finalmente para hacer recuperación de cartera y quizás cómo tercerizar ciertas instancias que quizás no tienen expertise, como puede ser también la analítica. Yo con esto Súper, Carlos. agradezco, Felipe. Para mí siempre es un agrado estar presentando y ahí está. Los invito también a seguir nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que somos bastante activos y ahí estamos anunciando los webinars que tenemos toda la semana. Y con eso es mi última palabra, Felipe, ahí te dejo terminar a ti ahora. No, listo, no, eso sería. Prefiero dejar tus palabras como las últimas, Carlos. Mucho ánimo a todos. Como ven, veamos este como un espacio de oportunidad, de un nuevo mundo que se construye y cómo ser parte de él. Y cómo los datos pueden ser un compañero en este cambio para que no caminemos solos, sino que caminemos juntos con un poco más de certidumbre dentro de la poda que se puede tener. Así que les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por participar. Carlos, te vuelvo a agradecer y espero tenerlos próximamente en nuestro próximo webinar o en alguno de nuestros cursos. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.